Bueno, amigos de EIGE, llegamos al final del minicurso de la masterclass sobre interpretación y VFX. Mi nombre es Abraham López Guerrero, he sido vuestro profesor durante estos 6 episodios, 6 píldoras. Soy director de animación, director de cine de animación también y de imagen real. Y bueno, pues he dirigido Blue Malone Casos Imposibles, que es un cortometraje híbrido que mezcla animación 3D e imagen real, protagonizado por Aura Garrido y Alex O'Doherty, y que este último año pues, ha sido galardonado con el Goya al mejor corto de animación en 2021. También he dirigido y supervisado películas de animación, de VFX. Ahora mismo, concretamente, dirijo la animación de Dragon Keeper, una coproducción entre China y España, dirigida por Salva Simó. Bueno, pues este último vídeo quiero que sea la conclusión final de todos los demás vídeos, ¿no? Entonces, recordemos que empezamos haciendo un resumen de lo que iba a ser un poco el curso, parte a parte. Nuestra primera clase trató del trabajo personal del actor en los proyectos de efectos visuales, el trabajo personal del actor en un entorno virtual, perdonad, el trabajo personal que el actor tiene que hacer sobre un proyecto. Vimos los distintos tipos de proyectos basados en croma o en platós virtuales con pantallas iluminadas, tipo de Mandalorian, con LEDs, o también el trabajo en un set de rodaje con cromas portátiles o simplemente luego teniendo que hacer frente a que el proceso, el equipo tenga que hacer rotoscopias de nuestra figura con respecto al fondo, o interacción con personajes 3D o personajes animados, ¿no? Distinguimos los distintos tipos de proyectos y quedamos como conclusión en que el trabajo personal tiene que ser igualmente exigente en unos o en otros, y hasta el punto de que tenemos que tomarnos tan en serio los escenarios y los personajes ficticios o los personajes creados en CGI o en animación o en dibujos o en fondo virtual o como sea, tenemos que tomárnoslo tan en serio y ser tan exigentes como en el trabajo de una obra de Chekhov, ¿no? Exactamente los mismos conocimientos, las mismas preguntas a responder, el mismo nivel de exigencia actoral. Eso en cuanto al trabajo personal. La segunda clase trató sobre el trabajo con el director y dijimos que, bueno, que nosotros éramos una herramienta al servicio de un proyecto que seguramente tuviera unos aspectos técnicos enormes, pero que asimismo teníamos que, por un lado, entender esos proyectos, o sea, esos procesos y esas limitaciones, entenderlas y conocerlas en profundidad, pero al mismo tiempo también requerir del director atención personal a nuestro trabajo, a nuestro personaje. Hemos repasado que algunos de los directores van a venir de otros medios distintos al de la dirección actoral. Van a venir del medio de las VFX o del medio de la animación o de los efectos digitales, efectos especiales o la realización. Y, bueno, pues trabajar con actores muchas veces para ellos, en algunos casos, o es nuevo o tienen tantas parcelas a las que atender que el trabajo con actores pues es una más de un montón de parcelas distintas. Quedamos en que tenemos que ser, por un lado, comprensivos, pero por otro lado, exigentes. Pedirle al director en cada una de las áreas, respecto a nuestro personaje, respecto al entorno, respecto a los porqués de la historia, las leyes del mundo fantástico, en el caso que nos estemos enfrentando a una epopeya fantástica en un mundo, en un futuro distópico o en un pasado o como sea, hay que preguntar y enterarnos mucho del pretérito justo anterior, inmediato, de todo lo que ha ocurrido antes, del background story, de cómo ha llegado nuestro personaje a ser como es. En el caso de que sea un extraterrestre, saber todo de su raza, de su especie, bla, bla, bla. También en la tercera clase hablamos del cómo hablar con los equipos técnicos y cómo trabajar con ellos. Y dijimos que, bueno, que la gran conclusión fue que si bien hay que entender su trabajo y cómo son y cómo hacen y qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que requerir de nosotros, tenemos que intentar al mismo tiempo complacernos a nosotros mismos con tomas que, aunque técnicamente puedan ser desechadas o deban ser desechadas,
también puedan servirnos para desarrollar al personaje, con lo cual hay que llegar a un compromiso un poco, ¿no? Sobre las tomas válidas y las tomas que nosotros necesitamos también para, bueno, llevar al personaje más allá. Perdonad. En cualquier caso, estuvimos de acuerdo en que es muy bueno que tanto los equipos técnicos conozcan el trabajo del actor, si es que no lo conocen, la actriz, el actor, como que los actores conozcan el trabajo de los equipos técnicos. Llegados a este episodio, fue el cuarto episodio, concluimos en que es una frontera que tiene que cruzarse y que tiene que estar transitada en las dos direcciones. Por último, en la anterior clase hablamos de la captura de movimiento y de cómo hay técnicas en las cuales nuestra interpretación no va directamente grabada en una cámara, sino que pasa a través de unos sensores y se pega, se mapea dentro de un cuerpo digitalmente creado, ¿no? Un cuerpo en 3D, un personaje. Estuvimos viendo ejemplos de Los Vengadores, de un montón de películas, de videojuegos también, y vimos cómo últimamente ya no es una técnica exclusiva de actores específicos de captura de movimientos, sino que además ya hay un montón de actores de renombre, digamos, que están metiéndose en este universo, y vimos el caso de Benedict Cumberbatch con Smaug, y estuvimos analizando cómo el gran maestro que es de la interpretación, a mi entender, Cumberbatch, transporta y traslada toda su fuerza y su energía al personaje, ¿de acuerdo? Perdonad, vosotros no lo notáis, pero yo corto y luego vuelvo un segundín. No lo notáis casi, si no digo yo, bueno, sí lo notáis. En fin, que he tenido que pausar por cuestiones técnicas. El caso es que una cosa que es muy importante en la captura de movimiento que vimos ayer y que es común a todo lo demás es intentar no estar solo ante el peligro. O sea, es decir, si nuestro personaje en captura de movimiento es grande, es gigante, pues tenemos que ponernos una coraza o digamos, prostéticos o algún tipo de ayuda, ¿no? Igualmente, cuando estamos trabajando en cromas y en escenarios con parte fantástica o recreada o parte extensiones del set que se llaman, ¿no? Set extensions o entornos fantásticos, siempre es bueno que haya apoyos de rodaje en nuestro entorno real. O sea, es decir, es importante que haya continuidad y que haya nexo, que el actor no esté completamente solo y que tenga que simplemente actuar con su cuerpo solamente, sin más. Aunque hemos visto en el caso de Benedict Cumberbatch que básicamente utiliza su cuerpo para hacer de Smaug, pero si tiene que llevar espadas, pues es bueno tenerlas. Si tiene que llevar corazas, si hay un entorno que es un planeta, pues estaría bien que parte del set fuera físico, todo lo que ayude a la imaginación. Porque de eso básicamente va esto de hacer películas con VFX, de imaginación. Este es el desadultizador, no sé si lo recordáis, viene a colación con lo que os comentaba de utilizar elementos construidos para ayudar al set. Este elemento está construido específicamente para Blume Alone Casos Imposibles y está recreado en 3D, de manera que lo coge Mortando, el personaje de animación, lo coge Berta también, con lo cual, bueno, pues es uno de estos nexos entre los dos mundos que son tan importantes, ¿no? En el fondo, el nexo entre los dos mundos sois vosotros mismos. Ya como conclusión, hablo un poco en términos personal, ¿no? Hemos repasado todo lo que hemos hablado del curso y ya mi última conclusión tiene un cariz muy, muy personal. Y tiene que ver con que me muevo en el mundo profesional y me encuentro grandes profesionales que dedican pues todo su tiempo y toda su energía a trabajar haciendo películas, y esto es muy bueno porque se mejora cuando uno puede dedicar todo su tiempo a un arte o a una forma de expresión o a una industria, pero a veces me encuentro con
dirigiendo, a veces me he encontrado con cierto grado de pequeña vergüenza, incomprensión o mofa cuando se trata de explicar cosas fantásticas o cuando se trata propiamente de explicar el espíritu de un personaje, de explicar cuáles son las directrices por las que se mueve la película, en qué se inspiran los valores de ciertos personajes. A veces me encuentro como con vergüenza, duda, como algo de casi de complejo o un poco como de, bueno, pues a veces como de mofa o sentido del ridículo. Y no hay una cosa más anticinematográfica que el cinismo o la ausencia de ilusión en el proceso. No hablo de las historias, sino del proceso. Es decir, seamos profesionales, pero no olvidemos que el cine se inventó en una barraca de feria, que se inventó en un circo, que la animación la inventaron hombres y mujeres en pijama. Eran cartunistas, ¿no? Pues que se dice, dibujantes. Lo que daba de comer entonces era la industria de los tebeos, de los cómics, en las tiras diarias, las daily strips y los Sunday strips, ¿no? de los periódicos, y esa era la industria. Y lo que ellos estaban haciendo era algo experimental. Winsor McCay dibujaba cada uno de los fotogramas, fondo y figura de uno de los primeros cortos de animación, que fue Gertie the Dinosaur, donde además él mismo interactuaba, o sea que ya la primera película de animación fue una película de integración, igual que las primeras películas de Disney. De las primeras también había Alice in Wonderland, o sea, ya eran de integración, ya eran mezclando imagen real con animación 3D. Si puedo parar un segundo, os buscaré algún ejemplo. Hola, aquí tenéis, mirad, esto es, aquí tenéis Alice in Wonderland, el cartoon original de Walt Disney, donde vemos que nuestro personaje estamos muy atrás en la historia del cine y vemos cómo nuestros personajes interactúan con el mundo real, incluso la propia Alice baila junto con los personajes. Tenemos también Gertie the Dinosaur por el gran cartunista, the big cartoonist Winsor McCay. Vemos como un montón de gente entra en el museo, veréis. Van a ver al dinosaurio y más adelante en la película aquí tenemos una de las primeras películas de animación de la historia y vemos su interacción con el propio Windsor al final de la película. En estos momentos no se distinguía todavía entre... Aquí tenemos al propio Windsor. En estos momentos todavía no se distinguía entre fondo y figura, con lo cual se tenía que dibujar todo entero, ¿de acuerdo? Bien, lo que os estaba comentando a este respecto. Me sorprende ver en ocasiones cómo gente del propio medio, propios profesionales del medio, pues a veces ponen en duda lo útil de la fantasía dentro del propio proceso de hacer películas. Y a veces pues se encuentran
pues no sé si avergonzados o con sentido del ridículo o vergüenza ajena cuando estamos explicando y estamos hablando de naves espaciales, de seres, de criaturas. Y bueno, por la experiencia que he podido tener, no solo es tremendamente e inmensamente útil tomarse las cosas con una ingenuidad infantil a la hora de crear películas, sino que además me consta que muchos de los grandes creadores de animación, de efectos especiales, de muchos países distintos, muchos de ellos incluso eh, acogedores de grandes productoras y de grandes productos que mueven ingentes cantidades de dinero, son muy ingenuos al mismo tiempo, ¿no? Y mantienen esa capacidad soñadora y esa capacidad de hablar de conceptos fantásticos en los procesos. Con lo cual, yo creo que mi gran última conclusión para estos vídeos es creérselo, es la base de contar historias, creerlas en algún punto, ¿no? Desde el efecto Kulechev, en el cual vemos que un lanzador de baloncesto lanza una pelota en un plano y en el plano siguiente vemos que la pelota encesta y evidentemente lo más probable es que eso se haya montado y se haya puesto primero la pelota cayendo y luego el otro lanzando o lo que sea y no hay, pero solo ya verlo junto ya nos hace ficción de movimiento, ¿no? Los propios principios del cine, las propias bases del cine nos hacen que haya un punto, un pacto ficcional en el cual en algún momento, incluso del proceso de ver una película, en algún momento lo que está ocurriendo, el espectador se figura que es real, que si no, no habría esa capacidad de empatía con los personajes de la película. O sea, hay un punto ahí entre la realidad y la ficción donde las cosas se supone que están vivas y que están sucediendo. Ese es el principio de la animación, ¿no? Que todo parezca que está pasando en ese momento. Pues exactamente igual sucede en el proceso de creación cinematográfica. De alguna manera, los creadores, todos los creadores, técnicos, artistas, actrices, actores, iluminadores, todos en algún punto tenemos que ser embajadores de un mundo ficticio en el mundo real y debemos de tener parte de nuestro cerebro allí y las cosas tienen que ser fantásticas, tienen que ser ficticias y son muy importantes. Ese punto de creer, de tener fe en la historia, en los personajes, de tomárselos en algún punto dentro de lo sano, ¿no? No como Bela Lugosi, que perdió un poco la cabeza, o Johnny Weissmuller, ¿no? Pero en algún punto son reales. En algún punto debemos de pensar que eso está sucediendo. Entonces, abogo, en esta última conclusión del vídeo, por esa credulidad, por esa ingenuidad. No olvidemos que el cine es una atracción de feria. No olvidemos que el cine nació de un deseo de fascinar, de creer y de hacer creer. La primera vez que colocaron la cámara y el tren venía hacia cámara, la gente se apartó, ¿no? Y ahora nos parece cómico, pero es así. La gente pensaba en algún momento que el tren iba a salir de la pantalla y les iba a arrollar. Bueno, pues de alguna manera seamos poéticos, seamos crédulos, intentemos evitar el cinismo más que como parte de la historia, ¿no? Si la historia lo tiene, pero no seamos nosotros como profesionales descreídos, ni convirtamos los procesos en hábitos vacíos. Siempre hay una manera de hacer, por muy duras que sean las condiciones técnicas, por muy frío que sea el set, por mucho verde que haya o por muchas limitantes que haya, siempre hay una manera de llevar la interpretación más allá. No solo de superar esas limitaciones, sino que encima convertir cada fotograma y cada toma en algo un poco milagroso. Y en realidad, esa es la base de nuestro trabajo.
Y con esto se acaba nuestro minicurso. Queda a vuestra disposición a través de AISGE para que me mandéis pues, cualquier tipo de dudas, preguntas o lo que consideréis, ¿de acuerdo? No olvidéis jamás, jamás, jamás dejar de creer ni dejar de soñar. Adiós, amigos. Nos vemos probablemente en una pantalla de cine. Adiós.